Nuestras virtudes y defectos son inseparables como la fuerza y la materia. Cuando se separan, se termina el hombre. Nikola Tesla. Qué rara manera de acabar las frases, ¿no? Con su nombre. Pues sí, amigo. De hecho, es justamente la persona de la que vamos a hablar hoy. Oh, yo pensaba que íbamos a hablar de Juan Gabriel. Estamos preparando todavía ese. Todavía. Él cambió el mundo. Sí, hoy es un personaje del que vamos a hablar, no de un momento, de un objeto, o de una marca, que hemos hablado anteriormente de marcas, pero hoy toca de hablar de una persona específica. Ok, dime. Básicamente, bueno, él y sus ideas cambiaron al mundo hasta la actualidad. O sea, básicamente es una persona que revolucionó una industria que en su época se podría decir que está en pañales, ¿no? Que ahorita es la luz. Bueno, siempre ha sido la luz, ¿no? ¿No? Sí. Sí, muy serio, amigo. Te vi muy pensativo. Nikola Tesla, bueno, espero que la mayoría de las personas sepan. No vamos a hablar de la empresa Tesla, que ahorita está como muy en auge por el lanzamiento que hubo, sino de Nikola Tesla. No es una marca. No le digas de que no vamos a hablar a la gente. Bueno, no ahorita. Básicamente les voy a contar primero la historia de dónde nació y todo, la parte como biográfica, y al final vamos a llegar a la parte de cómo realmente cambió el mundo hasta el día de hoy. Él nació en un pequeño pueblo en Croacia, entre el 10 de julio de 1856. El día que nació fue en medio de una tormenta eléctrica. Bueno, una tormenta con rayos y todo eso. Y su nana, a la hora de nacer, le dijo a su madre que él iba a ser el hijo de la tormenta. Pero su madre lo corrigió y le dijo, no, él será el hijo de la luz. Bueno, es lo que dicen, ¿no? O sea, no nos consta básicamente, pero es lo que se dice, que nació en la mitad de una tormenta. ¿Cómo pasas esta información? O sea, porque debió de haber sido un suceso que lo dijeron en ese momento y lo recordaron, y luego alguien lo volvió a escuchar. Pues no sé. Se me hace demasiado. Sí. No sé cómo la gente puede saber ese tipo de cosas. Por eso digo, no nos consta, digo. O sea, a mí también me suena un poco a cuento. Claro que son cuentos, porque es como cuando dicen, entonces su padre dijo en su casa absolutamente solo, esto lo oirá la gente. ¿Cómo sabrían que el papá, si estaba completamente solo, cómo podría el papá? O sea, es a lo que voy. Nikola Tesla. No, o sea, es la información de la que yo encontré que me pareció bastante curioso mencionar. Igual el padre de Tesla era un cura de la parte ortodoxa de la iglesia. Se llamaba Minutín. Bueno, yo encontré que se llamaba Minutín. Me pareció muy gracioso porque suena como un minuto chiquito. ¿Minutín? No, es como, dame un minutín. Dame un minutín. Pero era un sacerdote de la iglesia ortodoxa. El padre Minutín. Mientras no sea el padre Maciel, todo bien. No, Maciel Minutín. No. Y su madre no tenía estudios, pero era una persona muy inteligente y era una persona que buscaba cómo arreglar cosas, ¿no? Como esa parte como de reparar y desarmar cosas, lo heredó de su madre. Los dos tuvieron un aporte muy grande al desarrollo de Tesla. De su parte, de su padre, aprendió la parte de ayudar al prójimo, ¿no? De ayudar a la comunidad, de preocuparse de toda esa parte humana. Más adelante vamos a ver que esto es algo muy importante en la historia de Tesla, y de la parte de su mamá, pues de la parte que les dije, ¿no? La parte de ingenio. Creo que pues al final todos tenemos esa parte de que le damos cosas buenas a los papás, ¿no? Pues mira, tú lo estás viendo, o sea, ¿tú no le aprendiste nada a tu padre? Sí, claro. O sea, pero a lo mejor y por la pura marcha de que lo estaba haciendo. Sí, te lo puso a hacer también. Sí, forzoso. Pero estas dos cosas fueron las que quise remarcar, porque a lo largo de la vida de Tesla lo van a afectar bastante. O sí van a influir muy en grandes rasgos en lo que va a desarrollar y en lo que pasó al final con él. Se dice que cuando Tesla era pequeño tenía un gato, un gato de mascota, el cual acariciaba en las noches, y cuando lo acariciaba hacía estática.
Y no sé si hayan visto o tú hayas visto, amigo, que a veces cuando estás en la cama o acariciando un No, animal... es que no tengo gatos. No, por ejemplo en la cama, haciendo el amor, no. No, cuando estás, por ejemplo, en una cobija o algo así que tiene como estática y tienes las luces apagadas, sí se llega a ver como esas chispitas, ¿no? Sí, creo que ese fenómeno lo descubrí desde muy pequeño. Pensaba que era magia en ese entonces. Sí, pero a Nikola Tesla le pareció también fantástico esa parte él no lo hizo con las cobijas, sino con su gato, lo descubrió con su gato y le parecía muy, muy curioso que salieran chispas. Ahorita sabemos que eso sale por la parte de la estática y él le lleva como ¿por qué será? ¿Qué chingados está pasando aquí con mi gato, no? Sí, a mí me pasó, pero no me pregunté eso. ¿Qué te preguntaste, güey? Magia. ¿Magia? Harry- ¿Y ya? A la verga. Harry Fin. Potter. Tema resuelto, carpetazo, magia, fin. Bastante bien, güey. Bueno, para mis, creo que 18 años. 25 que... No, creo que lo descubrí a los 6, 7. Se valía creer en la magia, se valía creer en la magia. Sí. Tesla tenía un talento único en el cual él lo describía como que las ideas le llegaban como imágenes, algo como tipo sinestesia, no sé cómo explicarlo. ¿Puedes explicar la sinestesia? Es cuando, por ejemplo, pones una música y ves sientes los sabores o ves imágenes. ¿Has visto Ratatouille? Sí. No, es que cuando él prueba comida ve como colores y notas y ese tipo de cosas, se podría parecer algo parecido a la kinestesia. O sea, A ver, tú platícanos, creo que no- tú sabes un poquito más de eso. Es que amigo. no es que estés mal, lo que pasa es que solo es una parte. Porque según yo, de la investigación que una vez hice, Ajá. la sinestesia es la mezcla entre los sentidos. O sea, no es que estés mal, solo es un tipo de manifestación. Pero también, además de que te puede pasar como con la vista, de que puedes ver la música, también puedes percibir, no sé, Sabores o sonidos. es que ya es irse como mucho Sí, sí, a combinar cosas. Igual yo había visto un estudio que había gente que decía o que dice que tenía ese no Sí, problema, se sino supo- había desarrollado esta parte. Es que de puede palabras. pasar con la música, puede ser por ejemplo con las palabras. Ajá, Así de que, güey, el amarillo me sabe a naranja. ajá, sí, o la palabra perro me sabe me sabe a tal sabor o lo veo en tal color, ¿no? Ajá, sí, De todo. hecho- Te digo, es como la combinación entre sentidos. Yo había visto un estudio que la solución o parte de la solución que daban del por qué pasaba esto, hicieron un estudio con un grupo de personas que tenían específicamente la parte de decir palabras o escuchar palabras y lo veían con colores. Así, pues la A es de tal color, la B es de tal color, la C es de tal color, ¿no? Y se dieron cuenta que con el estudio se descubrieron que estas personas cuando eran pequeños habían tenido un teclado o como un juguete didáctico de los que se le das a los niños bebés, güey. Y habían tenido el mismo donde venían las letras de colores. Y cuando eran muy pequeños hicieron esa relación de la palabra color. ¿sí? Ajá. Y por eso desarrollaron esta parte. Él básicamente no veía, bueno, no tenía ese sabor, esa parte de sentir sabores en la lengua o cosas así, sino le llegaban la información o las ideas como en una imagen, o sea, como bombardeos, así como destellos, ¿no? ¿Tú crees que él haya sido sinestésico? Yo llegué a esa deducción, pero no sé, no estoy Personajes- seguro. O sea, personajes como Mozart, por ejemplo, también dicen que lo fue. Ajá, sí. O sea, también, yo quise llegar a esa parte porque fue como con lo que yo lo relacioné en la investigación y me pareció como muy real en esa parte, ¿no? Porque sí hablan que desarrolló varias ideas con esos como flashazos o con esos golpes de imagen. Inclusive él lo desarrolló o lo ligaba con dos cosas que pues no me parecen tan locas de cierta forma. Primero en la parte religiosa, que era algo más que él que le hablaba y le daba la solución. Y más adelante decía que los marcianos se comunicaban con él, le daban esta información, ¿no? No, bueno. Parecido a la magia, en tu caso. Pues sí, no está tan loco, creo. Perfecto. Bueno, continuemos. Nos fuimos un poco por la tangente. Y él vivía muy feliz en el campo, en el pueblo de Smilian, me parece que se llama así. Pero cuando tenía tan solo 7 años, vio morir a su hermano. Su hermano cayó de un caballo y le tocó verlo morir. Ay, la otra vez vi un caballo ser matado por otro caballo.
¿Cómo? No manches, estaban como en brama, entonces estaban como súper enojados. Y, ¡oh! Súper emocionados. Y de repente como que uno se le acerca mucho al otro y el otro como que se hace como para atrás, lo agarra en vuelo, le tira una patada, ¡pum! Así, pero seca, ¡pum! El caballo murió en el aire, güey. Y de hecho cae y se caga. Es que es lo Como primero de- que, sí, sí, es lo sí. primero que notas Sueltas. porque además empieza a pedorrear, entonces... ¿En dónde viste eso? Instagram. Sí, de hecho dicen que pasa eso porque te relajas los esfínteres, ¿no? O esfínter, no sé. Sí, Sí, de hecho, tengamos uno o no, dos y además o más. es en un lugar donde se habla español. No identifiqué el acento. Podría asumir que es México. Porque además era así como, ya se murió, ya valió madres. Ya. Probablemente sea en México, sí. Sí. Bueno, lo vio morir a su hermano y su hermano era como el favorito de la familia, ¿sabes? El primer hijo, el que tenían como las esperanzas los padres de poder que su hijo llegara lejos, ¿no? Al morir, su padre no pudo superar la muerte de su hijo y sí como que le afectó muchísimo esta parte. Y cuando él murió, se tuvieron que mudar de ciudad. Y Tesla se sentía muy presionado, bueno, a lo largo de su vida se sentía como muy presionado en la parte de que él que tenía que demostrar que le tenía que mostrar a sus padres que él era como el favorito, ¿no? Que el manto del hermano mayor había caído en él y no los iba a defraudar. ¿Sí, amigo? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, todo perfecto. Es que vi que te perdiste, te viste. Bueno, su padre nunca superó a su hijo fallecido. Creo que es normal. Creo que ningún padre debería enterrar a sus hijos, pero pues, a veces se da, ¿no? Lidiar con ese tipo de cosas se necesita mucha ayuda psicológica y supongo que ahí no estaba muy normalizado. Sí, claro, o sea, lo dabas como por hecho de cierta forma, ¿no? O sea, La gente vivía con eso, así eran las cosas. bueno, como les había comentado, su familia se mudó de ciudad o de pueblo y se fueron a un pueblo en Croacia llamado... ¿De ciudad o de pueblo? No, es que, bueno, yo lo tendría como pueblo en esa época. Ahorita creo que ya es una ciudad. Ah, ok. En Croacia, la cual se llamaba Kaital. Ok. Kaital de Croacia. Este cambio fue fuerte para Tesla porque cambió la visión de Tesla, la forma de pensar de Tesla y comenzó a leer también muchísimo. Llegó a leer tantos libros a lo largo de su día o de su semana que sus padres le tuvieron que prohibir seguir leyendo. ¿Cómo puedes leer tanto que la gente tus padres te digan ya? Oye, es que yo también estuve pensando en lo mismo y lo relaciono así, güey. En esa época no había televisión. La televisión eran los libros. El hábito de leer era mucho mayor. Era como ver la tele. Yo lo relaciono así. Leer era como ver la tele y ahora antes tus papás te castigaban. ¿Sabes qué, güey? Ya, no vas a ver televisión. Ya viste demasiada televisión. Entonces, como aquí no había televisión y de cierta forma relacionamos la televisión con los libros en esa época, era, güey, ya leíste mucho, demasiado, te vamos a castigar. Parece curioso ahorita, ¿no? O sea, ahorita es como fomentar sigue leyendo, lee más, no lea solamente 3 Se me hace libros. tonto también porque bien le pudieron haber dicho, uy, Bájale tu pedo. relételos. Cuando te los vuelves a releer todos, volvemos a hablar. No entendí tu lógica. Releer los que ya había leído. Pero si leía un chingo de libros, güey. Por eso, pero nuevos, ese era el pedo porque seguía acumulando. No, el pedo no era que acumulara o que gastara para comprar libros, sino que leía tanto que sus padres dijeron, güey, esto ya está mal. No puede leer tanto. No creo que haya sido así. Debe de haber un problema. O sea, ¿tú crees que hay un problema en tu hijo si se queda callado y obedece? Sí. No sé, no, pero de hecho sí era un problema. Qué bueno que tocaste el tema. Porque, bueno, al final lo tuvieron que castigar y él tuvo que buscar la forma de encontrar velas para poder seguir leyendo. Poco después lo cacharon que se robaba las velas y él empezó a hacer sus velas, ¿no? Pero como lo dijiste, güey, sí tenía un problema. Y el problema actualmente ya está diagnosticado, en esta época no, y se cree que tenía TOC. Puede ser, sí. Pues es que no es una enfermedad, es un trastorno. Bueno, exacto, es el trastorno de obsesivo-compulsivo. Exactamente. Se cree que tenía esto y por eso desarrolló demasiadas cosas a lo largo de su vida y por eso era tan buena en lo que hacía. Porque se metía tanto, o sea, como que decía, se metía tanto en su pedo que decía, güey, esto... Como cuando tú tienes sexo, no voy a acabar. Él, pero así con No, ella. yo no pienso.
No, no, no. Qué bueno, amigo. Yo tampoco. Sí. Entonces, quién sabe por qué lo mencionamos. Pero, ¿en qué me quedé? TOC. Te digo que empezó a esconder sus... Pero hay diferentes manifestaciones del TOC, ¿eh? O sea, ¿especifican qué tipo de TOC tenía? No. No estaba... En esta época no estaba... O sea, ¿qué hacía? Repetía mucho las cosas, cerraba mucho, se aseguraba de todo, No, él contaba, era matemático, de esos que hacían cuentas todo el tiempo. era una persona como muy intensa en la cuestión de investigar. O sea, se metía tanto en llegar a su objetivo que podía pasar días, semanas en resolver ese problema y dejaba de comer, dejaba de hacer muchas cosas para poder llegar a este objetivo. Pues yo pienso que simplemente le llaman ahora emprendedor. Pensamiento de tiburón. Sí, pensamiento de tiburón. Hoy en día le dirían que tiene hambre el muchacho. Sí, Oye, Es un alfa, güey, es un alfa. el clásico. Oye, ¿estás cansado? ¿Quieres seguir toda tu vida siguiendo órdenes? Te invito a que seas tu propio jefe. Sí. Obviamente Tesla ¿Has escuchado de sido... estas ollas? No. Es que sí, o sea, bueno, yo entiendo, más bien creo que podrías estar más diagnosticado como un workaholic, o sea, entiendo lo del TOC, Ajá, pero ajá. creo que va más por la onda del workaholic. El problema de su workaholic, ¿qué es? Bueno, yo creo que residía en que no generaba ingresos con eso, sino más bien se nutría en su intelecto, que era lo que a él le interesaba. Sí, obviamente todos sus esfuerzos o toda su manera de aprender lo hubiera enfocado en ganar dinero, no solo hubiera sido putimillonario, sino hubiera tenido a todos felices y nadie hubiera cuestionado las manías que tiene. Lo que pasa es que en vez de conseguir mucho dinero, quiso conseguir sus sueños. Sí, básicamente sí. Ahorita vamos a tocar un poco de ese tema, pero básicamente lo que él buscaba era que todas las personas tuvieran luz. A grandes rasgos, ¿no? Que no solamente las grandes industrias o las Es personas que la que le poderosas. limpiaba la casa se llamaba Luz, entonces quería que todos tuvieran la luz. Pues sí, podría ser. Pero no. Retomando un poco la parte de historia de cómo creció. En Gospi, que es el pueblo donde se mudó, en la escuela era muy bueno en matemáticas y física. Al terminar la escuela, lo terminó más o menos como a los 14 años. ¿Ya la universidad? ¿A los No, 14? la escuela, sabía. ¡Órale! No, como No, la secundaria prepa. es como si tú en segundo de secundaria hubieras terminado ya la universidad. Güey, estaba chido. No, ¿sabes por qué no? Bueno, no sé, Porque güey. no hubieras vivido un chingo de cosas. Ya acabaste, ya a partir de ese momento o te vas a estudiar otra cosa o te También vas a podrías trabajar. Yo conozco a alguien que terminó la prepa y su carrera como de putazo. Y, güey, creo que tiene ahorita 18, 19 años y tiene todo el puto tiempo del mundo, güey. Podría estudiar otra carrera, güey. Podría no hacer nada y todavía no va a perder el tiempo, güey, porque está en Mira, la cuestión es que se pierde el tiempo en el momento. Los puristas dirán que en el momento en el que no estás haciendo algo productivo. En ese momento se pierde el tiempo. Porque de alguna manera, si tiene tanto tiempo a los 18, bien podría ser algo productivo. ¿O no? ¿O no? O podría ser productivo para él, güey. Y no esencialmente tiene que ser productivo para ti. Mira, yo creo que rascarse los huevos más de 72 horas seguidas ya es un problema. Es un toque. Ya es una cosa que se tiene que diagnosticar de alguna manera. Pero bueno, regresando. Terminó no la universidad, güey. O sea, terminó, digamos, una parte de la escuela a los 14 años y se enfermó. Y estuvo a punto de morir por primera vez. Obviamente no murió, ¿no? Spoiler alert, porque pues, hizo muchas cosas, güey. Cuando estaba en cama se obsesionó tanto con leer, o sea, seguir leyendo. Y se obsesionó con un autor llamado Mark Twain. Mark Twain. Después de recuperar, viajó a Karlovac. O algo No así. puedo creer que hayas escrito Mark Twain de esa manera. Lo escribí, sí, sé que se escribí mal, pero tenía que seguir con mis ideas y no las Ahí perdía. ni siquiera se parece. No, pero yo lo entiendo, yo sé a quién me refiero. Si lo leyera tal cual, estaría mal, güey. No voy a ventilar a mi amigo Corby, pero solo... ¡Au! Solo voy a decir que ¿Qué pasó, amigo? es que el micrófono me jaló la barba. Lo siento. Pero bueno, viajó a una ciudad llamada Karlovac.
Ya estoy dudando de que sí. No, sí se llama Karl Novak. Porque no sé cómo se escribe, pero lo escribo como se escucha. Ay, no lo sé. No lo sé, Rick, parece falso. Donde vivió con sus tíos, donde se suponía que estudiaría para ser padre. Para ser padre no se estudia. Y menos si se te va la bala, ¿no? Padres. A los 14 como quien aquí. Cría, no el que engendres, así de fácil. No hay escuela. No, como padre de padre de los que violan niños. Sí, eso es decir de closet. Y yo dije, wow. No, para ser cura. Según los deseos de su padre. Ya que al final él quería cumplir con la visión que tenía su padre para él, ¿no? O sea, el manto de su hermano mayor cayó en él y de cierta forma él no quería decepcionar a su padre, pero al final él quería estudiar física e ingeniería. Pero su papá le decía, también es súper raro esto, güey. Su papá le decía, no estudies eso. Como, ¿para qué vas a estudiar física e ingeniería? Pues supongo que estamos hablando de una época donde la producción, o sea, ser más bien como un obrero o algo por el estilo, era mucho más útil. Sí. O sea, tener un hijo en la iglesia era como algo súper cañón, ¿no? O sea, un plus, Claro, porque estamos hablando, el equivalente yo creo que sería, tenemos a una persona en el Senado. Sí, pero no tiene mucho tiempo, bueno, relativamente, es a finales de los 1800. Y si te das cuenta, sí ha cambiado el mundo en esta parte, ¿no? En el sentido de... Ahorita ya te sacaría de pedo, ¿no? O sea, tener así que imagínate. No, también conozco gente que está estudiando para ser padre, pero ahorita la mayoría de las personas es como que dices, pues voy a estudiar X cosa y te dicen, no, sé doctor. Una sola persona que quiere ser padre. O sea, cura. O sea, bueno, cool. Sí, cura. Y güey, hay gente que todavía lo hace y es muy respetable. Pero ahorita no es tan común que alguien te diga, voy a ser cura. Es que yo pienso que justamente se acaban de invertir los papeles. Exacto, muchísimo. Sí. En el punto en el que ahora un ingeniero o algo así, pues obviamente es como de, hola. Y ahora si alguien dice, quiero ser padre, pues como que al principio dices, órale, no, o sea, felicidades, ¿no? Qué gran sacrificio, ya lo pensaste bien. Qué gracia de Dios, ¿no? Pero como que sí se te saca un poquito ya de onda, ¿no? Sí, sientes? Ya no se te hace tan normal, ¿no? Es más normal decir, sí. Voy a estudiar ingeniería o doctor o físico, bueno, de cualquier cosa de la que estamos hablando ahorita, voy a estudiar. Como cuando dices, quiero estudiar diseño gráfico. Pues es que, bueno, tocando ese tema rápido, creo que no importa lo que estudias, sino lo que haces con lo que estudies, ¿no? Al final, por lo menos aquí en México, güey, para la gente que nos escucha de otro lado, hay doctores que pueden cobrar 20 pesos la consulta, pero hay peluqueros que cobran 70, 100 pesos por un corte de pelo. No manches, hay peluqueros que cobran 400,000 pesos, 2,000 pesos. Nada más. Al final creo que no es lo que estudias, sino lo que haces con lo que estudias. También un gran porcentaje a nivel mundial de las personas no trabajan en lo que estudiaron. Es verdad. Pero bueno, no nos vamos por ahí. Básicamente sus papás lo regañaban. Bueno, su padre no quería que estudiara física e ingeniería. Él decía, güey, no, o sea, tú tienes que ser cura o padre como yo, pero no estudies eso. Y pues al final le valió verga. No tan así, el destino creo que influyó un poco para tener lo que él aportó al final en la historia, porque es muy curioso. Bueno, ya se enfermó una vez, ¿no? Al terminar sus estudios, Tesla regresó al pueblo natal para recibir una carta. Terminó sus estudios y recibió una carta en la cual decía que no regresara, que huyera a las montañas. ¿De quién venía esa carta? De su papá. Ah. Y obviamente Tesla pues, le valieron 3 hectáreas y dijo, no, güey, yo no voy a huir a las montañas, ¿no? Sí, ¿cómo para qué? Sí tenía un porqué, ahorita les voy a decir por qué. Sí, pero en ese momento él no lo vio importante o relevante. Exactamente. Y al final el padre le dijo que huyera a las montañas porque había una epidemia de cólera. Madre santa. A la cual pues Tesla sucumbió. ¿La aceptó? Sí, se enfermó de cólera. Sí, es como si llegó en un día lluvioso y se empezó a dar unos hielos en el pecho. Así, ¡ah! Sí. Dame, güey. De seguro no existe eso. De seguro es un rumor del gobierno, ¿no? Sí, es el gobierno. Y se enfermó por 9 meses. Igual estuvo a punto de morir, al punto de que su padre... le dio el pésame. No. Al tener el miedo de volver a perder a otro hijo... Y ver a su hijo sufriendo o moribundo más bien,
le dio una forma de luchar porque de cierta forma Tesla ya no tenía por qué vivir, ¿no? No había algo que lo impulsara para decir, güey, voy a salir de esto. Entonces su padre le dijo, a ver, güey, ¿realmente quieres estudiar física e ingeniería? Si tú sobrevives a este pedo, tú vas a poder estudiar lo que quieras. Yo ya no te voy a poner ningún pero ni nada, pero no te mueras, güey. Ya se murió un hijo, tú pues no seas gacho y no te mueras, ¿no? No seas gacho y no te mueras. Y sobrevivió, güey. Pues spoiler alert. ¿Cómo crees? Y al final su padre cumplió su palabra y lo dejó estudiar lo que él quería, que era física e ingeniería. Antes de entrar a la universidad, Tesla tenía que hacer su servicio militar. Lo cual... Chan. Sí. Sí, porque él tiene toda la pinta de ser teto. Entonces, sí, se ve que no hacía una sentadilla ni por accidente. Pero curiosamente, a lo cual su padre le dijo, güey, la neta, creo que te vas a morir si haces el servicio militar, güey. Pues, güey, ya lo sabía, su papá Sí, lo sí, llevaba. sí. Güey, cuando quería seguramente jugar algo, decían, este güey es muy bueno leyendo. Sí. Y al final su padre le dijo que tenía que ser un desertor y que huyera a las montañas. Y en este caso, Tesla le hizo caso. Ay, pues estaba pues, pendejo, ¿no? Era eso o hacer las lagartijas que no había hecho toda su vida. Y se fue por un año a las montañas donde igual leyó un chingo, ¿no? Un año. Al pasar este año, consiguió una beca en la escuela del Politécnico de Graz en Austria, en la cual estudió física y en 1875, a los 19 años de edad, empezó a estudiar física e ingeniería. Y le valió al final. Mira, ¿te das cuenta que vale una chingada que le estés diciendo a las personas, güey, haz esto? Si al final vas a hacer lo que se te hinchen los huevos, ¿para qué nos desgastamos? ¿Para qué se desgastan las personas en aplastar los sueños de la gente? Si el güey quiere ser músico, pues deja que fracase o que triunfe, pero haciéndolo. Que haga lo que quiera. Sí. O sea, bueno, también hay unos límites, ¿no? No puedes salir a matar gente. Bueno, pero pero pues, es más. No, yo me iba a poner muy polémico. A ver. No. Es más, puedes abortar o no. No. No, pero... Es más, puedes tener esclavos o no. Pero si quisieras vender tu cuerpo, no, porque es ilegal, pero si se regularizara esa parte y quisieras vender tu cuerpo y te da dinero y te divierte y lo que chingados, lo que sea te llena, además de físicamente, Sí. emocionalmente. Güey, aquí en México tenemos un dicho que es, haz de tu culo un papalote. Pues sí. Y básicamente sí, o sea, tiene mucho sentido. Pero bueno, antes de esta polémica o intensidad de Lalo, estábamos hablando que a los 19 años él empezó a estudiar ingeniería. En la universidad, uno de sus maestros en su primer año le enseñó una clase motor, que era como lo que estaba ya de moda, era como lo más nuevo, ¿no? No, dale. No. Un motor de electricidad. Y al cual Tesla le pareció bastante atractivo de cierta forma, le causó bastante, le llamó bastante la atención, pero él se dio cuenta que podía ser más eficiente este motor, porque tenía unos cepillos los cuales sacaban unas chispas, y él le dijo al profesor que, pues, que podía hacer un motor más eficiente si le quitaban esas partes, ¿no? A lo cual el profesor le dijo que no se podía, que era casi un imbécil y que no hablara de más porque era algo que no se podía hacer, ¿no? En esa época. ¿Algún comentario, amigo? Interesante. Entonces Tesla problemas técnicos, amigos. Disculpen por ese corte. Me quedé en la parte de que le enseñaron un motor. Él hizo el comentario de que podía solucionarlo, o bueno, se podía hacer más eficiente este motor, a lo que su profesor le dijo, güey, estás loco y no se puede. Tesla se tomó esto como un reto y empezó a buscar una forma para crear un motor sin esas escobillas y sin esas chispas. Aplicó el cómo chingados no. Ajá, sí, por mis huevos, ¿no? Animado por esto, Tesla comenzó a estudiar como loco hasta 16 horas diarias al día, ¿no? Pero ¿cómo puedes estudiar tanto, tan seguido sin perder la concentración?
A lo mejor yo porque tengo déficit de Sí, atención, yo pero también. de todas maneras, o sea, no me imagino realmente. 16 horas seguidas estudiando algo, ¿no? Ajá, o sea, Es que también es por lo que te decía, ¿no? O sea, por ciertos tipos de cosas decían que probablemente tuviera TOC. O sea, se metía tan cabrón en algo y decía, no, o sea, yo tengo que solucionar o tengo que saber el porqué de esto sin importar cuánto tiempo me tarde. además se ve por cómo estudiaba y por cómo estuvo su vida. No tenía tantos amigos. Y tampoco era muy social, por lo que veo. Sí, de hecho. Y bueno, empecé a estudiar 16 horas diarias y obviamente, pues como cualquier persona aplicada en la escuela o en la universidad, pues tuvo las mejores notas de todas las materias en su primer año. Y pues fue como él esperaba que al regresar a su casa, pues le dijeran, güey, chido, Más güey. bien. Qué bueno, felicidades, güey. Eso es algo Vientos. sobres, güey. Pero obviamente no pasó esto. Sus padres, en lugar de felicitarlo o premiarlo, se preocuparon demasiado por su intensidad a la hora de estudiar y le dijeron que pues, le bajara 2 rayitas, ¿no? Y que no estuviera sin descanso. A lo cual, en su segundo año de universidad, él ya no le tomó como esa importancia. Esa pasión. Sí, como que había perdido esa pasión. Ay, pinches padres, qué pedo, ¿eh? A la chingada. Pues lo desmotivaron al hijo. Pues de cierta forma, ¿no? O sea, también le dijeron, güey, no estudies tanto, güey. Haz otras cosas, puedes hacer amigos. O no sé. Y Tesla le hubiera dicho, yo no sé hacer amigos, sé hacer aparatos. Es más, hizo mi robot amigo. Y el segundo año lo llevó como más o menos. Y a la mitad de su tercer año dejó la universidad. Y perdió la beca, obviamente. Después de esto, Tesla se mudó a una ciudad llamada Marinor, donde comenzó a trabajar en una tienda de herramientas y comenzó a apostar. Se hizo ludópata. Ay, que haya digo, que haya apostado un poco, no sé. No, o sea, se hizo literal, los apostaba un chingo. O sea, sí tenía un problema con las apuestas. Pero qué tal que realmente le sabía porque era muy bueno con las matemáticas. Pues sí, probablemente, güey, pero no me quita que tenga un problema. A ver, ¿perdió mucho dinero? No encontré esa información. Bueno. Pero, güey, de ser como de estudiar un buen, de ser el mejor promedio de tu universidad, de tu carrera y todo, a decir, ¿sabes qué? Ahora soy ludópata y apuesto todo. Órale, que cambie. Al caso de que... Me suena la crisis de la mediana edad. Bueno, tenía 20 años, más o menos. Bueno, de la juventud. Entonces, Bueno, sí en es la esa crisis época de los vivían 20. menos. Nah. Yo tuve una crisis de los 20, seguramente él está pasando por la suya. Bueno, probablemente sí. Y poco después de que empezó a tener este problema y que se mudó, se encontró con un compañero de la universidad, el cual de cierta forma fue de chismoso con su papá y le dijo, ya sé dónde está tu hijo y tiene un problema de apuestas. A lo cual el papá dijo, güey, ¿cómo? Y fue a buscarlo, lo fue a buscar y le dijo que regresara. Y su hijo Tesla le dijo, ¿sabes qué, güey? No voy a regresar. Yo siempre he hecho lo que quiero. Y no voy a parar ahora. Y menos ahora que estoy apostando. Sí, básicamente. Y se fue su padre un poco tristón, derrotado en la cuestión de decepción de que su hijo pues, dejó la universidad y se había convertido en una persona apostadora. Poco tiempo después lo deportaron a su casa, güey. ¿Qué tienes que hacer para que te deporten? Pues no, güey, estar ilegal, ¿no? Podría ser. Sí, creo que sí. Y poco tiempo después su padre murió. Se dice que es sumergido en la pena de que su hijo se haya convertido. Ay, no seas mamón. Güey, eso se dice. Pero, güey, curioso, ¿no? O sea, que te deporten y regreses, ¿no? De cierta forma. El destino creo que jugó ahí un poco. Pues sí, creo que sí. Después de la muerte de su padre, Tesla decidió dejar las apuestas y retomar sus estudios, así que volvió a Praga a la universidad. Y en 1881, a los 21 años, viajó a Budapest para trabajar en las oficinas del telégrafo. Ahí al principio, ¿no? Donde vuelve a sufrir otra enfermedad. Ah, Dios mío. Creo que no era una persona muy sana, güey. Después de tantas enfermedades y tan graves, yo pensaría que ya empieza a haber algún problema en su cerebro. No, a lo mejor no en lo Un funcional. cortocircuito. Sí, bueno, obviamente no creo que se diagnostique como un cortocircuito, pero sí, ya enfermedades como de ese estilo, como que afectan un poco la mente. De hecho, se piensa que fue una crisis nerviosa lo que le dio. Pues sí. Y en esta época tenía un amigo en el cual
lo cuidaba y tenían una terapia o parte de la terapia era sacarlo al parque a pasear. Es una terapia bastante buena. Sí, güey, o sea, es como, güey, te toca tu paseo, vámonos. Y en uno de esos paseos Tesla le llegó por una visión, bueno, así lo describe él, la forma de poder solucionar el problema del motor del cual hablamos cuando estaba en la universidad. Y la solución fue el utilizar electricidad, están AC y DC, corriente alterna y corriente directa. El motor del que había visto en la universidad había sido desarrollado con corriente directa, y la solución que se le había ocurrido en ese momento fue hacer un motor con corriente alterna. Pues digo, supongo en este momento no suena tan especial, pero supongo que en ese momento le voló los sesos. Sí, te digo que le llegó como en una visión, y obviamente el que había desarrollado el otro motor de corriente directa era Edison, que en su época fue el que creó el foco, el que inventó el foco, donde fuman mucha gente ahora, el que inventó el fonógrafo. No sé, bueno, tenía más, terminó con más de 1000 patentes. Pero a él en este momento se le ocurrió utilizar la corriente alterna. ¿Al qué? Alterna, corriente alterna. ¿Algún comentario, amigo? Te veo muy, muy calladito, muy pensativo. No. Bueno, después de esto, Tesla viajó a París para trabajar en una filial de Edison, porque Edison tenía su empresa. Edison ya para este punto era estúpidamente millonario. Sí, ya era una persona con bastante poder adquisitivo. Ya tenía muy conocido. Sí, completamente. Ya en esa época ya había inventado el foco. Y era Don Edison. Sí, ya era alguien, la peor andante de la electricidad. Igual, y ya él tenía muchos avances en la cuestión de la electricidad. Él tenía una empresa que se llamaba Edison Electric. Me pregunto qué hubiera hecho con una máquina de toques. Edison Electric. Y empezó a trabajar Tesla en una filial en Francia, en la cual encontró a uno de los, ¿cómo decirlo? No era amigo, sino colega, socio. Un socio de Edison. Amigo de peda. No, de Edison, era un socio de Edison, y vio potencial en él. Y le dijo, güey, ¿sabes qué? Pues eres muy bueno en esto, o sea, sí tienes como futuro en toda la cuestión de invención y electricidad. ¿Por qué no te vas con Edison a Nueva York para que trabajes con él directamente? A lo cual Tesla dijo, suena chingón. Y se fue a trabajar directamente a Nueva York. Se fue a Nueva York con casi nada de dinero y con nada de sí, a probar suerte. Sí. Y cuando empezó a trabajar con Edison directamente, obviamente Edison no lo conocía. Entonces lo que hizo el socio de Edison fue darle una carta a Tesla y decirle, a ver, güey, cuando llegues con Edison le vas a dar esta carta. Y obviamente llegó a Nueva York después de mucho tiempo. Obviamente no fue en avión, sino en barco. Claro. Entonces eran viajes un poco largos. Y cuando llegó con Edison, Tesla le dio la carta, en la cual el socio le escribió, yo conozco dos grandes personas. Uno eres tú, refiriéndose a Tesla, y el otro es el portador de esta carta, o sea, Tesla. Edison, eso fue como... perdón, es que me perdí. La empresa de Edison había instalado dínamos en un barco. Los dínamos son generadores eléctricos generan electricidad mediante electromagnetismo, más o menos, ¿no? Y estos dínamos eran algo nuevo y era el primer barco que tenía este tipo de tecnología y estaban fallando. Lo que ahorita serían los Teslas, ¿no? Pero con... o sea, los carros. Era básicamente pasar de un barco con velas a un barco con luz. Oye. A su equivalente. Pues eso es lo mismo. Sí, de gasolina al eléctrico. Eléctrico, exacto. Era algo sumamente nuevo, entonces Edison mandó a Tesla y le dijo, a ver, güey, eres muy chuchito. Ah, no es cierto, Tesla dijo, güey, yo me rifo, yo quiero solucionar ese problema. Va, en corto. Ajá, y Edison le dijo, pues tú que eres muy chuchito, pues esto ya es tuyo, ¿no? Entonces Tesla fue a revisar el problema y se dio cuenta que era básicamente un cortocircuito, lo arregló y a las 5 de la mañana más o menos
estaba saliendo del barco y se encontró con Tesla. Y digo, Tesla con Edison. Y Edison pensó que ya se iba a ir de pena, básicamente. Que estaba abandonando el proyecto. A lo que Tesla le dijo, no, güey, ya lo solucioné. Fue como un cortocircuito, lo solucionó y fue bastante fácil. A lo que Edison se quedó un poco impresionado. Pero Tesla dijo, no, pues ya me di a conocer, ya se dio cuenta que sí me la sé. Un guantelazo de Sí, un guante sí, con sí. guante blanco, una manotada. A lo que Edison respondió con, ¿quieres otro proyecto más? Pues te reto a que mejores la parte de nuestra energía, de nuestro producto, ¿no? Que era Sí, la o sea, luz. como que le ponía retos, pero al mismo tiempo se estaba optimizando. Ajá, sí. Haz de cuenta, le dejó un proyecto para mejorar unas lámparas de arco que en esa época no eran tan eficientes. Le dijo, a ver, güey, si tú llegas a solucionar este problema con estas lámparas, te ganas un bono, creo que eran de $52,000. Aunque creo que nunca le pagó. Exactamente. A lo que Tesla Sí, porque creo que sí lo hizo, ¿no? se enfocó tanto en eso que lo solucionó, güey. Y fue con la respuesta a Edison. Le dijo, a ver, güey, ya tengo la solución al problema que tú me diste. ¿Qué pedo con mi bono? A lo que Edison le dijo, no te voy a pagar. Y hazle como quieras. No, le dijo, fue sarcasmo. No vas a entender nunca vas a entender el humor de este país. O sea, se lo chamaqueó, güey. No se lo chamaqueó, solo fue Fue un culero, pendejo, sí, solo fue un culero, pendejo. Y obviamente Tesla se encabronó, güey. Y dijo, Güey, ¿quién no? Le aplicaron la de Spider-Man, güey. El anuncio decía $4,000. y su tío murió. Sí, Edison nunca Oye, le pues pagó. se le murió su papá. Güey, es Tesla es Spider-Man. A lo que nunca le pagó y Tesla dijo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre, no te necesito, renuncio. Pero solamente trabajó 6 meses. Tu güey. pinche industria ya la optimicé 10 veces lo que no hicieron nunca. Sí, Nadie. y solamente estuvo ahí 6 meses. La neta Edison se vio bien pendejo, ¿eh? O sea, Sí. Se robó todo. Y ahí es donde se vio listo, abusivo. Es que no se robó todo porque realmente haz de cuenta. La guerra que hubo entre Tesla y Edison fue que Edison quería usar la corriente directa y Tesla la corriente alterna. O sea, pinches necios. Eran pinches aferrados. Los dos, sí, pero la realidad es que Tenía bases Tesla para pues, darle oportunidad a la ¿qué? ¿Corriente alterna? ajá, bueno, antes de meternos un poco en esa parte, obviamente Tesla renunció, güey, está en un país que no era el suyo, no tenía como un sustento seguro y comenzó a trabajar en algo que me pareció un poco extraño o un giro del destino bastante chistoso, que fue cavar zanjas. Y en estas zanjas, curiosamente, eran para poder cablear los cables de Edison. Y en este trabajo comenzó a decir que pues, era una estupidez usar la corriente directa porque haz de cuenta, tú usas la corriente eléctrica, ¿no? En una fábrica. Y no podías tener, ¿cómo explicar? Donde creabas o donde generabas la electricidad más de 800 metros, porque si no, no llegaba la electricidad. Oh. O sea, digamos, la distancia para poder mandar la corriente directa de un punto A a un punto B era máximo en esa época de 800 metros. ¿800 metros? Ujú, sí, era casi nada, güey. A lo que la corriente alterna, obviamente podías mandar la electricidad de un punto A a un punto B muchísimo más largo. O sea, el margen de distancia de mandar electricidad de un punto A a un punto B era mayor. Por eso él decía que era mejor la corriente. Un dato curioso respecto a Tesla. Esto lo escuché en otro podcast. Ajá. Sí. Creo que fue en el Dolop para traer la fuente. Que decía que Tesla tenía como... Bueno, se creía que todo lo formulaba en su mente. O sea, Sí, por tenía eso no imágenes. tenía tantos planos. Porque él como que en su cabeza decía, con esto y esto, y ya nada más lo armaba y funcionaba. De hecho, tenía pocos intentos fallidos. Sí, o sea, la forma de ver cómo funcionaba la electricidad era como visual, como lo que te decía, o sea, lo veía en imágenes y le llegaban como por
o él lo describía como golpes, Lo tenía como flashazos. bien, le entendía perfectamente la función y qué hacía con cada cosa. Exactamente. Bueno, si lo vemos a grandes rasgos, sí. Entonces él comenzó en este trabajo donde hacía zanjas, empezó a decir, güey, o sea, esto no es redituable, es una pérdida de tiempo, son 800 metros, yo puedo hacer algo muchísimo mejor, pero pues necesito la oportunidad, ¿no? A lo cual su jefe o su responsable lo escuchó y le dijo, güey, tienes que conocer a alguien que yo conozco, el cual está interesado en desarrollar nuevas tecnologías y te puede ayudar. Entonces Tesla fue con él y le dijo, güey, le presentó, él era muy bueno haciendo como presentaciones, no había PowerPoint, pero como presentaciones que llamaran la atención. Rotafolio. No. De hecho creo que les puso algo como con un huevo, que era como de metal, y lo puso a girar, güey, y dijo, güey, esto está girando sin necesidad de un cableado. Entonces en esa época fue así como magia. Sí, pues. Oh, ¿qué está pasando? Y Tesla los enamoró y le dieron la oportunidad de besarse. Le dieron la oportunidad de generar su proyecto de corriente alterna, la cual realmente era mejor, güey. O sea, te odias la distancia para poder viajar de un punto A a un punto B, la electricidad era mayor. Entonces necesitabas menos esfuerzo y la electricidad viajaba más lejos. Pero el contra era que es mortal. O sea, si te cae una descarga de eso, te puede matar. Sí, por supuesto. Pensé que ibas a decir algo sonó como pato, ¿no? Sí. Comenzó una aventura empresarial junto con el señor Byrne, que fue el que le empezó a dar capital para poder desarrollar esto y crear una nueva tecnología. Y comenzó a desarrollar motores de energía alterna. Esto es importante porque en esta época, de cierta forma, crear un motor con energía con electricidad alterna era como súper cañón. No era solamente alumbrar un espacio o iluminar un espacio, sino crear energía y un motor para podrías hacer cualquier cosa, una máquina, motores, trenes, ajá. Esto fue un plus que le dio el desarrollar esto, ¿no? Y esto fue creo que en 1888. En este año donde Tesla creó la bobina de Tesla, en 1888. Creo que es la más conocida. Sí. Es la que es como una esfera y saca rayos. Ah, ya. Sí. Esa es la bobina de Tesla. Ah, ok. Y bueno, obviamente cuando esto empezó fue la guerra, güey, entre Tesla y Edison. Y Edison no quería aceptar que la corriente alterna de cierta forma era mejor, porque él decía que era peligroso, que podía matar a alguien. Era una ferrada. Sí, y le daba miedo, güey. Yo lo veo como un cobarde de cierta forma, en el que sentido de... Es que no encontró, yo creo que, la solución para hacerlo más seguro, además de que seguramente tenía un resentimiento. Sí, más bien, haz de cuenta, Edison era corriente directa, que era como segura, y Tesla era corriente alterna y era muy peligrosa porque podías matar a alguien. Entonces, cuando empezaron a haber desarrollos de motores de la parte de Tesla, lo que hizo Edison como guerra fue hacer demostraciones que con la corriente alterna podías matar a alguien. Y empezó a matar animales, inclusive mató a un elefante, electrocutó un elefante en público para demostrar que era peligroso usar la corriente alterna. Y también lo curioso para fue... desprestigiarlo al 100. Sí, decirle, güey, no, o sea, no hay fundamentos, esto es peligroso, puedes quemar una ciudad, ¿cómo vas a hacer esto, no? Y la prisión le dijo a Edison que les apoyara a desarrollar una forma para matar gente. Y desarrolló la silla eléctrica. Upsi. Y curiosamente usaban energía alterna. No, alterna. Para parte de decir, güey, puedes matar a una persona con la energía de mi competencia. Y desarrollaron la silla eléctrica con la corriente alterna. Entonces esto fue una guerra, güey, porque decían... de cierta forma Edison no quería aceptar que era mejor, pero Tesla tenía razón al final. Y empezaron a hacer como toda esta guerra de electricidad, no sé cómo llamarlo. Llamémoslas guerras de chispas. Bueno, guerra de chispas. Y
bueno, regresando un poco a 1892 se abrió un concurso para obtener la energía de las cascadas del Niágara. Oh, Eh, eco-friendly el hombre. sí, era... Sí, yo tenía entendido de que existe una teoría de que callaron a Tesla porque no convenía los proyectos tan ambiciosos. Sí, que de hecho tenía. ahorita ya para cerrar voy a hablar justamente de eso. Y era como súper eco-friendly en esa parte, ¿no? Y en 1892 se abrió esa como licitación y Tesla ganó. O sea, digamos, llegó, presentó Tesla su caso. plan, su caso, y ganó versus con Edison. Y perdió. ¡Pum! Entonces esto le dio un super punch a Tesla de güey, o sea, voy a generar mi energía con la energía de la cascada, pero va a ser en electricidad, en Con corriente. corriente alterna. A lo cual la respuesta del grupo o de la empresa de Edison, que era Edison Electric, de cierta forma fue sacarlo. La junta de los socios lo sacaron. Le dijeron, ¿sabes qué? Ya esta empresa ya no se va a llamar Edison Electric, sino General Electric. Pum, 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 pum. Porque empezaron a utilizar justamente la energía de Tesla. Y aquí ya se empieza a tangibilizar, ya puedes visualizar a la empresa. Sí, General Electric, güey, o sea, hace Ya. lavadoras. Hace de todo, según yo. Sí, pero lo quitaron de cierta forma del mando porque no quería aceptar que la energía, la electricidad alterna... ¿Qué dije? Sí, bueno. La corriente alterna era mejor que la directa. Sí, sí, sí. Y dijeron, güey, ya estás en el pasado, nos vas a arruinar. Tú creaste esto, gracias, pero si no cambias tu idea, Güey, estás tan pasado de moda. sí. Y, por ejemplo, ya al final pues lo sacaron y Tesla sí cambió el mundo, en el sentido de que casi el 99.9 de la energía que utilizamos en el mundo es energía alterna. ¡Pum! Y ahí está su legado, perros. Sí, o sea, es la que llega a tu casa. La diferencia... La que estamos utilizando justo en este momento. Ajá, la única diferencia es que lo que hizo Tesla fue encontrar una investigación de unos científicos, creo que eran italianos, que eran los transformadores que están en los postes de la luz, que hacen que la carga eléctrica de cierto voltaje baje y pueda llegar a tu casa con menor fuerza, Y ¿no? para que no te mande matando, básicamente. Sí, a lo mejor sí te puedes dar una descarga acá chida, pero no es la misma... Mucho más segura. Ajá, no es lo mismo meter los dedos Sí, en porque, mira, ahorita si metes un tenedor te mueres tú. No, ajá. Pero antes era, te mueres tú y se encenda la casa de todo el barrio. Sí, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo meter los dedos en el enchufe, agarrar el cable directo. Claro, O sea, aquí te mueres de cierta forma, sí es peligroso, pero en un cable te prendes, güey, o sea, valió tu madre, güey. Entonces esta fue la solución y es la realidad, güey. O sea, toda la energía que utilizamos, a la mayoría de la electricidad que viene a industrias y a tu casa, es la energía que Tesla pudo visualizar. Igual, uno de los problemas como más grandes que... Bueno, no, eso ya es muy técnico, pero... Y lo... las ondas eléctricas de la energía alterna son como ondulatorias, ¿no? Ajá. Y pues no es constante el pico de energía o el pico de electricidad que llega, no es constante. Ese fue un problema al que se enfrentó Tesla. Pero como lo decías, güey, él lo visualizó y tenía tanto conocimiento que lo pudo ver de cierta forma y dijo, pues la solución es poner por ejemplo, dos líneas que van subiendo y bajando, pero que estén desfasadas. Entonces, cuando una baje, la otra está arriba. Entonces, se hace fijo. Sí. Es interesante, ¿no? Bueno, Sí. a mí me parece interesante. Es interesante. Y un poco a lo que decías, güey, de que lo quisieron callar es porque gracias a la bobina de Tesla, su plan maestro era que llegara la luz sin necesidad de cables. Y que Eso pudieras- hubiera sido un avance. Y que pudieras cargar así cuando tu celular sin necesidad de estarlo conectando a la luz. Que se cargara solo. Eso ya existe. Pero Sí. solo se tardó 100 años. No, es que él sí lo hizo. O sea, en esa época él sí llegó a prender un foco, creo que a 3 kilómetros, sin necesidad de cables. ¿Cómo crees? Como funcionaba esto a grandes rasgos era poner torres de 150 metros en varias partes del planeta
y que la energía viajara a través de la Tierra, o sea, la electricidad viajara a través de la Tierra y pudiera multiplicarse en las bobinas y pudiera llegar a todo el mundo. Y no necesitabas cables, y no necesitabas cargar cosas. Inclusive, imagínate un carro que no eléctrico que no necesita estar cargado. Sí, que se carga con el piso, Ajá, de cierta forma. de alguna manera. No, o sea, obviamente seguramente había enchufes que salían de la No, tierra. o sea, no necesitabas nada, güey. O sea, lo que viajaba la electricidad a través de las antenas. Ok. Así te llegaba la información. Pero no Pero ¿sabes qué? También ahorita que me pongo a pensar, digo, estoy hablando nada más sin Ajá, saber, sí. pero suena un poco cancerígeno. Tal vez, en esas no sé, ondas no como sé. eléctricas y estar tanto tiempo expuestos a eso. Sí, o sea, de hecho también... Suena peligroso. Como ahorita, o sea, de hecho no puedes tener una casa debajo de una antena, un poste grande de luz, esos que son como gigantescos porque te da cáncer. Probablemente sí, la neta no lo sé. Pero la realidad es que, por ejemplo, ¿por qué por la Tierra y no por el aire, no? De cierta forma. Claro. Porque según Tesla decía que por el aire se iba a decir, se iba a perder la electricidad. Y haz de cuenta, ¿cómo explicarlo? Es una esfera, ¿no? La Tierra. Es verdad. Al menos Algunos piensan pensarán es es una esfera. Entonces, si la corriente eléctrica va de un punto A a un punto B, va derecho, según Tesla, ¿no? Y va derecho y la Tierra no es plana. Entonces, esa energía sí va a salir del planeta. Entonces, al final, la realidad es que no logró este gran proyecto porque sí tenía un financiamiento de una persona súper cañona que tenía muchísimo dinero, que era de la familia Morgan, que es uno de los... Tienen un ron buenísimo. No. Era JP Morgan. Era un banquero. AJB también es un whisky muy chido. Y era casi como un Rockefeller, haz de cuenta. Tenía muchísima lana. Y él le daba como su lana para poder hacer este proyecto. Se creen dos. Bueno, la realidad es que al final otro científico pudo desarrollar esta tecnología porque lo que quería hacer Tesla, aparte de mandar información, era poder mandar mensajes de una antena a otra. Y este científico, que era como su competencia, lo hizo a través del aire. ¡Pum! Y era una forma más barata de mandar mensajes. No electricidad, sino mensajes. Sí. Y pues Morgan dijo, ¿sabes qué? Voy a perder dinero con esto. No tiene futuro. No tiene futuro. Y le quitó el presupuesto. Entonces Tesla ya no pudo seguir con el desarrollo de esta tecnología. Porque alguien de cierta forma le ganó en los mensajes. No en la cuestión de eléctrica, ¿no? Sí. Siempre va a haber alguien que tenga una perspectiva diferente y logre cosas que tú no. Pero también se cree que le quitó el presupuesto porque lo que quería hacer Tesla era que esto fuera gratis. Y JP Morgan, al ser una persona de dinero y tener... Quería generar más dinero, dijo, ¿no? ajá, Quería... exacto, güey. Dijo, no, güey, o sea, yo estoy invirtiendo en esto no para que lo regalen, sino para que yo gane dinero. Y Tesla dijo, no, o sea, esto es para el mundo. O sea, esto es para que todos podamos tener acceso. También se vio bien pendejo este cabrón porque bien pudo haber cobrado suscripciones, como lo hace el internet inalámbrico. Exacto, güey. O sea, y no lo quiso hacer. O sea, al final... él, de hecho, cuando ganó la licitación de las cascadas, trabajaba para una empresa y uno de los acuerdos era que él iba a ganar $2.25 por cada caballo en cuestión eléctrica que generara. O vendiendo la misma... No, espera. Generó tanto que la empresa no le pudo pagar. Le dijo, ¿sabes qué? Si te pago me voy a la bancarrota. Tesla pudo haber dicho, ¿sabes qué? A mí me vale madres, güey. A mí me vas a pagar mi dinero. Y lo que hizo Tesla fue, ok, yo rompo el contrato. Y no le pagaron nada. Le hubieran mínimo pagado. Eran millones de dólares, güey. No quiso pagar nada. Es que le valía más el dinero. Se nota desde siempre. Y entonces se cree que por eso también le quitaron el financiamiento. Porque él lo quería hacer gratis. Y pues estos güeyes dijeron, no, güey, o sea, esto es negocio, no. Y no pudimos ver el final de este desarrollo, ¿no? Al final poder tener energía sin electricidad. Porque sí se sabe, bueno, él se supone que él sí le logró con una antena que sí llegó a hacer prender un foco, creo que a 3 kilómetros de distancia de la antena, sin necesidad de un cable. En esa época, a lo mejor ahorita ya se puede hacer, pero güey, eso fue hace un chingo. Fue en 1899 más o menos. Pues hace casi 100 y tantos años. Sí, güey. Está súper cañón. Y lo triste de esta historia es que Tesla murió solo y en quiebra en un hotel en Nueva York. Justamente fue en el cuarto 3327.
Murió a los 87 años, un 7 de enero. Pues digo, tampoco era un joven. Y de hecho, para haber vivido en 1800, 87 años es bastante longevo. Sí, qué triste lo de la bancarrota. Pero, o sea, lo muestran, pero a él jamás le importó el dinero en realidad. No, exactamente. Pero también lo curioso es que cuando él murió, el gobierno de Estados Unidos fue a su hotel y se llevó un chingo de documentos Ah, claro. y planos. Entonces realmente ahí es cuando entra como la polémica de realmente pudo haber cambiado el mundo por lo que tenía y lo que no lo dejaron hacer por la cuestión ecológica, porque él quería dejar de ganar dinero y dejar esta aportación al planeta. Pero que entonces no era famoso, no era reconocido en ese entonces. En esa época sí era famoso, pero después de que Pues toda esta de historia, 1899 más o menos fue cuando Tesla dejó, no, 1900 creo que fue cuando desarrolló la antena. Después de 1900 empezó a perder como importancia en Popularidad. popularidad. Pues sí, A mira. pesar de que mucha gente tiene con las patentes que él desarrolló hicieron descubrimientos y él nunca cobró ningún centavo por esas patentes. Pues que a él no le importaba el varo, quería legado. Mire, y la verdad es que llegó su legado muy lejos, al punto en el que hoy estamos haciendo esto gracias a él. Pero sé que pudo haber sido su legado mucho más grande, definitivamente comparándolo con Da Vinci, por ejemplo. Sí, pudo haber a lo mejor O sea, si le hubieran cambiado al mundo, güey. dejado hacer su pinche santa voluntad, sí, ahorita estaríamos en otra O cosa. no, güey. También está esa parte, ¿no? A lo mejor llegó un punto en el que se deschavetó tan cabrón, güey, que pues no. Pues mira, a los 87 años... O sea, sí, en esa edad ya él ya estaba un poco loco, él ya había decía que los marcianos le hablaban y ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí. Pero la realidad es que sí, yo a mi punto de vista, güey, sí pudo haber cambiado el mundo más cabrón de lo que ya está. Y eso que lo hizo mucho. Sí, güey, o sea, el 99.9 de la energía eléctrica que tenemos es gracias a la energía alterna. Nada más para no aumentar presión del futuro. Sí. Pero bueno, básicamente, está la información. No, me parece perfecto. Oye, creo que estuvo bueno el episodio, muy informativo, me gustó, estuvo entretenido. La verdad es que es uno de los personajes que hicieron un buen de cosas y es el favorito de muchos también. Sí, a mí me gusta, güey, creo que es de mis favoritos por toda esa cuestión de qué pudo haber pasado sí, ¿no? Claro. Uy. Si todo lo que se dice de él es verdad, güey. O sea, de si lo callaron por querer ser como ecológico, si lo callaron por no querer ganar dinero. No me suena loco, la verdad. No, ni a mí no. Pero a lo mejor sí, o a lo mejor no. Es por eso que me llama la atención. Sí, definitivamente. ¿Algo más, amigo, que quieras aportar? No, nada más que les agradecería a las personas que llegaron hasta este punto. Lo dije raro, ¿no? A este punto, por favor, síganos en nuestras redes sociales, como el podcast que cambió el mundo en Facebook y el día que cambió _el mundo en Instagram. También no olviden vernos en YouTube en el canal de Lalitus. Ahí nos pueden encontrar. Todavía no hay imagen, pero pronto. Les prometo que pronto. Sin ningún otro mensaje extra, quiero agradecerles otra vez por sintonizarnos. Y nos vemos la próxima semana con más contenido y más personajes que cambiaron al mundo. Bye. Bye.